Hola Cáncer, esta es la lectura para las personas solteras para el periodo comprendido entre diciembre de 2018 y enero de 2019. Recuerda que esta es una lectura general que podría no aplicar para ti, que puedes escuchar el mensaje para tu signo solar, tu signo ascendente, tu signo lunar, el signo donde se encuentra Venus en tu carta natal. Tenemos la sota de Miguel, el caballero de Miguel, el caballero de Gabriel y el rey de Ariel. El momento en el que quizá dos aspectos tuyos puedes estar sintiendo que están en enfrentamiento, en conflicto, o necesitas ponerlos frente a frente, como hacer una evaluación, una equiparación, y buscar el equilibrio. El equilibrio entre como el elemento aire que representan estas cartas de Miguel, las espadas, todo lo que tiene que ver con la comunicación, con el pensamiento, el intelecto, la inteligencia, y el aspecto que tiene que ver con el fuego, los bastos, esta carta de Gabriel, que tiene que ver con las ideas, los ideales, como la creación, la producción de pensamiento en sí, la creatividad, la imaginación. De alguna manera quizá tienes que como poner a comunicar estos dos aspectos, porque puede haber como una lucha interna allí, puede haber como una especie de incoherencia entre lo que estás, entre lo que piensas y lo que sientes, entre lo que como entre tus ideas, tus ideales y lo que transmites desde tu pensamiento, como las creencias sobre las que se rigen tu vida y los pensamientos alrededor de esas ideas, de esos sueños, alrededor de esos proyectos. Hay algún tipo de incoherencia, algo que no casa o que impide que estas ideas, estos proyectos, la creatividad, la imaginación se manifieste. Quizá hay deseos, hay imaginación, hay creatividad dormida, hay demasiado dominio como de la parte más intelectual, ¿no? Como el cerebro izquierdo. Hay como que poner a buscar el equilibrio entre los dos hemisferios, el del hemisferio izquierdo y el derecho, el del intelecto y el de la creatividad, el de las cosas demasiado prácticas y el de las cosas un poquito más subjetivas, todo lo que tiene que ver con lo emocional, y el otro es más racional. Buscar como el equilibrio, autoobservarse, mirar cómo están, cuál es el equilibrio, cuál es la armonía, cuál es la interconexión de estos aspectos dentro de ti mismo. Quizá todas estas incoherencias también se han manifestado en tus relaciones de pareja, y este momento de soltería, de soledad, hay que aprovecharlo para encontrar el equilibrio dentro de ti mismo y para también poder comprender quizá situaciones o relaciones del pasado, para poder ya decidir si es necesario hacer cambios o no. Sobre todo el aspecto de la comunicación, de lo verbal y de lo no verbal, hay que empezar a revisarlo, a ser más consciente de eso, cómo estás utilizando tú la palabra, qué tan consciente eres del poder de la palabra y cómo están tus habilidades comunicativas. Quizás que necesitas una mejora, un fortalecimiento de este aspecto, porque algunos pueden tener como esta idea un poco interesante de pretender que los demás les adivinen el pensamiento, ¿no? Adivinen qué están pensando, qué están sintiendo, qué desean, y no lo comunican. Y es un poquito imposible, porque no todo el mundo es adivino. Y quizá no todo el mundo, ni siquiera tú, tiene la capacidad de comunicar telepáticamente todo sin la necesidad de usar palabras verbales o escritas. Entonces necesitas revisar este aspecto, porque puede haber también ese propio desequilibrio, ese mal uso de la palabra y de estas habilidades comunicativas puede a veces impulsarlos a culpar a los demás o a juzgar a los demás
Los demás son los que se equivocan, los demás son los que no entienden, no me entienden, los demás son los que no saben qué es lo que quiero. O sea, hay como un asombro, pero en realidad lo que pasa es que hay una falta de comunicación o hay una escasa habilidad comunicativa para expresar lo que se siente realmente en el momento en que se siente, y expresarlo, comunicarlo realmente, no darlo únicamente como algo que la otra persona debe suponer o debe adivinar. En algunos casos quizá el origen de esto tenga que ver con la conexión con lo masculino o la relación con alguna figura masculina como el padre. Quizá haya que revisar en la infancia problemas en esta área que están influyendo en tu vida adulta. Mejorando esa comunicación, aunque sea tomando conciencia de todo lo que allí se pudo haber originado y que estás sin sanar, quizá puedas también tener más luces sobre qué hacer en el momento presente, qué hacer contigo mismo. No se trata de que culpes a esta persona o a estas personas como a las figuras masculinas a tu alrededor en la infancia, sino de que las uses como un espejo y que trabajes sobre lo que existe, sobre lo que ha pasado, con el ánimo de sanar, no con el ánimo de mantenerse allí desde el juicio, desde la culpa o quizá desde la vergüenza. Es necesario, para algunos es necesario mirar esos momentos del pasado con respecto a esta persona, esta figura masculina de autoridad, muy posiblemente el padre, con quien de pronto se han tenido problemas de comunicación, la comunicación no ha fluido, o de alguna manera esta persona era rígida, fría, poco expresiva de las emociones, era muy dominante, muy cortante. Todo eso pudo haber afectado también tus capacidades comunicativas y quizá no lo has visto, no eres consciente de eso, no lo quieres ver o no lo quieres admitir, y es necesario verlo para poderlo sanar desde el amor y la compasión. Desde allí puedes como sentir el impulso a salir de todos esos patrones que has aprendido en relación con esta persona, a través de su ejemplo, a través de la educación tácita, a través de la tradición, de las costumbres, de la cultura familiar. Puedes estar como determinado a liberarte de esos patrones porque sabes que ya no te sirven, te han estado obstaculizando la comunicación con los demás, la comunicación contigo mismo, y es necesario moverse. Es un momento para moverse, no para quedarse quieto. Pueden estar sintiendo como el impulso, la necesidad justamente de generar cambios en movimientos y estar dispuestos a hacerlos. Estos movimientos implican transformaciones, ¿no? Que haya movimiento a nivel de pensamiento, a nivel de ideas, a nivel de creencias, y de ahí puede venir evolución. Puede venir también como tiempo de prosperidad. Es como si estuvieran yendo hacia la luz, como si estuvieran viendo por primera vez la luz en mucho tiempo y se dirigen hacia eso, como si hubieran encontrado un oasis en medio del desierto. Y el oasis no es necesariamente un espejismo, es una realidad, pero necesitas como mantener el rumbo, mantener la determinación de seguir mejorando, sobre todo en estos aspectos de la comunicación. Espero que tengas en cuenta este mensaje amoroso de los ángeles. Te envío un abrazo de luz, muchas bendiciones.